Mi nombre es Lina Moreno, estudiante de Sociología, código 44199 del CEAD de Acacías. Curso Teoría Sociológica Clásica, Tarea 2, División del Trabajo y Diferencia Social. En el campo sociológico vamos a hablar de dos grandes pensadores que han abordado el tema de la división del trabajo. Ellos son Émile Durkheim y Karl Marx. A través de sus teorías podemos comprender cómo la división del trabajo influye en la estructura social y en las relaciones entre individuos. Émile Durkheim es uno de los padres fundadores de la sociología. Se destacó por la importancia de la solidaridad social en su análisis de la división del trabajo. Para él, la especialización de las tareas en la sociedad moderna no solo aumenta la eficacia productiva, sino también promueve la cohesión social. Según Durkheim, existen dos formas principales: la solidaridad, la mecánica, características de sociedades tradicionales con poca diferenciación, y la orgánica, propia de sociedades más complejas con una división del trabajo más marcado. La división del trabajo para Durkheim es un factor clave en el desarrollo de la sociedad orgánica. Karl Marx. Por su parte, Marx analizó la división del trabajo desde una perspectiva crítica centrada en las relaciones de clases y la explotación económica. Para Marx, la división del trabajo en el sistema capitalista genera desigualdades profundas entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción. Esta división no solo fragmenta la sociedad, sino que también perpetúa la alienación y la injusticia social. Marx aborda por una transformación revolucionaria que eliminaría las divisiones injustas del trabajo y creará una sociedad más igualitaria y justa. Las posturas de Durkheim y Marx respecto a la división de trabajo nos invitan a reflexionar sobre los impactos sociales, económicos y políticos de este fenómeno en nuestras sociedades contemporáneas. Mientras que Durkheim destaca la función integrada y cohesionadora, Marx pone énfasis en sus consecuencias desiguales, alienantes. Comprender estas versiones nos permite analizar críticamente dinámicas laborales y sociales en nuestras vidas. Durkheim y la división del trabajo como factor de cohesión. Durkheim considera que la división del trabajo es esencial para la cohesión social, ya que cada individuo cumple con un rol específico en la sociedad. Según Durkheim, la especialización laboral promueve la solidaridad orgánica, donde los individuos dependen unos de otros para el funcionamiento eficiente de la sociedad. La interdependencia generada por la división del trabajo refuerza los lazos sociales y fomenta un sentimiento de solidaridad y unidad entre los miembros de la sociedad. Marx y la división del trabajo como generadora de desigualdades y alienación. Marx critica la división del trabajo capitalista, según él nos dice que conduce a desigualdades económicas y sociales entre los trabajadores. Para Marx, la especialización laboral en el sistema capitalista alinea a los trabajadores a separarlos de los productos de su trabajo y explotar su mano de obra. La división del trabajo en el capitalismo refuerza las jerarquías de clases, creando una brecha entre los que poseen los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. En resumen, Durkheim ve la división del trabajo como un factor que promueve la cohesión social a través de la interdependencia y solidaridad, mientras que Marx recibe esta división como generadora de desigualdades y alineación en el contexto capitalista. En sus perspectivas contrastantes nos ofrecen una visión profunda sobre cómo la organización del trabajo puede influir en las dinámicas sociales y económicas de una sociedad. Por otro lado, Jeffrey Alexander es un sociólogo contemporáneo conocido por su teoría de la acción social y la cultura. En su obra, Alexander destaca la importancia de las presuposiciones teóricas en la construcción de teorías sociológicas
Vamos a identificar cómo las presuposiciones teóricas subyacentes en las posturas de Emily Durkheim y Karl Marx con respecto a la división de trabajo, cómo estas influyen en sus trabajos. En la solidaridad social, Durkheim parte del supuesto solidaridad social fundamental para el funcionamiento de la sociedad. El funcionalismo considera que las instituciones sociales como la división del trabajo cumplen funciones específicas para mantener el equilibrio social. El colectivismo destaca la importancia del bien común sobre el interés sobre intereses individuales. Estas proposiciones teóricas influyen en el trabajo de Durkheim al enfoque en cómo la división del trabajo contribuye a la cohesión social y mantenimiento del orden social a través de una sociedad orgánica. Preposiciones teóricas de Marx. Primero, la lucha de clases, más por parte del conflicto entre otras las clases sociales como motor cambio en la sociedad. 2. Materialismo histórico, considera que las relaciones de producción determinan las estructuras sociales. 3. Alineación destacada como el sistema capitalista alinea a los trabajadores de su trabajo y de sí mismo. Estas preposiciones teóricas influyen en el trabajo de Marx. Al analizar cómo la división del trabajo en el capitalismo genera desigualdades económicas y sociales, así como la alineación de trabajo. En cuanto a la división del trabajo, Durkheim la ve como un factor que promueve la cohesión social y el orden mediante la especialización y la interdependencia entre individuos. Por otro lado, Marx percibe la división del trabajo como una fuente de desigualdad. Vamos a ver unos ejemplos de teoría según Durkheim. A nivel local, lo vemos en las comunidades rurales. Se puede observar cómo la división del trabajo entre los agricultores, artesanos y comerciantes contribuyen a la interdependencia y la solidaridad entre los habitantes. A nivel nacional, en un país industrializado, la especialización laboral en sectores como la tecnología, la salud, la educación fomenta cohesión social al garantizar el funcionamiento eficiente de la sociedad. A nivel mundial, la colaboración entre distintos países en cadenas de producción globales ejemplifica la solidaridad orgánica propuesta por Durkheim, donde la interdependencia económica promueve relaciones estables entre naciones. Ejemplos cotidianos. En un equipo deportivo, cada miembro de un equipo cumple un rol específico. En un proyecto escolar, cada estudiante puede tener una tarea específica: investigación, diseño, presentación. Ejemplos que reflejan la teoría de Marx. En el nivel local, en una fábrica donde los trabajadores realizan tareas monótonas y repetitivas sin control sobre el producto final. A nivel nacional, la brecha salarial entre trabajadores no calificados y ejecutivos en grandes empresas ilustra la desigualdad generada por la división del trabajo. A nivel mundial, la explotación de mano de obra barata en países en desarrollo por parte de empresas multinacionales refleja cómo la división del trabajo capitalista puede generar desigualdades a nivel global. Ejemplos cotidianos de Marx. Trabajo precario. Un trabajador con un empleo precario y mal remunerado no permite cubrir necesidades básicas. Contratos laborales desigual. La diferencia entre los beneficios y salarios de empleados regulares y contratistas independientes en una empresa evidencia la desigualdad generada en división del trabajo del sistema capitalista. Estos son algunos ejemplos. Muchísimas gracias.